Hola, buenas tardes a todos. Permitidme una vez más que me presente. Mi nombre, Valentín Núñez Rivero. Bienvenidos una vez más a esta escuela virtual, escuela cristiana unitaria, monoteísta subordinacionista. Y vamos a hacer unas reflexiones. Tenemos toda la información y la libertad de criterio. Tenemos voz y voto en la membresía o como adeptos de los grupos a los cuales cada uno de nosotros pertenecemos. Realmente nuestros pastores y nuestros líderes que están en la delantera realmente nos enseñan todo el consejo de Dios, como decía el apóstol Pablo, o tenemos que seguir siendo amonestados por la verdad de Dios una vez dada a los santos, que después de que Pablo partió, entraron lobos rapaces en la congregación cristiana y hicieron un verdadero escaño, y hasta la fecha verdaderamente estamos en un desastre escatológico y espiritual. ¿A quién debemos de rendir cuentas? ¿A Dios o a los hombres? ¿A quién hemos de estar sumisos? ¿A Dios o a los hombres? Yo pienso que también algunos hombres deberíamos de estar sumisos como verdaderos representantes de la verdad de Dios. Pero para eso necesitamos el Espíritu Santo de Dios para poder discernir estos espíritus. Nuestros líderes y pastores nos dan esa libertad de criterio para poder examinar sus vidas, o es un círculo sectario sincretista en el cual solamente la élite tiene acceso y los demás miembros están en la más completa inopia. Estas son cuestiones con las cuales tenemos que reflexionar a diario y siempre y cuando a la luz de las Sagradas Escrituras. Efesios 5:21 nos dice: someteos unos a otros en el temor del Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, para que también vosotros sepáis mis asuntos, los de Pablo, cómo me va, todo lo hará conocer Tíquico, el hermano amado y fiel ministro en el Señor. Seguimos en Efesios, es capítulo 6, versículo 21. Si creemos, decimos o enseñamos a otros un tipo de deísmo que no se ajusta a la realidad bíblica del monoteísmo absoluto y clásico, mentimos y no estamos en la verdad. Como por ejemplo una enseñanza binitaria o trinitaria. Dos dioses coeternos y coiguales, o tres seres o hipóstasis, usías y en un solo Dios, contenidos en un círculo de dos o tres. Esto es pura idolatría. De la más crasa blasfemia religiosa, que atenta contra el mismo centro de la bondad del único y verdadero Dios. Reflexionen ustedes sobre Deuteronomio 6:4, Éxodos 21 en adelante, Juan 17:3, Primera de Timoteo 6:16 y otros. La primera opción procede de una religión pagana del dios Atis, que es binitarismo o diteísmo. Un solo Dios y dos dioses coiguales y verdaderos. O la segunda, del romanismo pagano idolátrico, comenzando e impuesto por la violencia religiosa y el derramamiento de sangre por la falsa cristiandad a partir de los siglos III y IV de la era cristiana y hasta nuestros días o hasta la actualidad. Lógicamente, el Espíritu fue la primera emanación de Dios, porque la generación de Cristo y los otros Elohim lo hacía lógicamente necesario que hubiese un mecanismo para su integración con Dios, para que hubiese un monoteísmo absoluto como una unidad íntegra. Seguimos. Por lo tanto, el Espíritu Santo no es un aspecto independiente del Dios Trino, sino el medio
por el cual nos convertimos y nos convertiremos en Elohim. No nos convertimos en Eloá, el Dios que es en singular como Eloá. Seremos Elohim o Theoi del griego por medio del Espíritu Santo. Esta es una distinción necesaria porque las personas, generalmente a causa del adoctrinamiento trinitario, no comprenden que hay un solo Dios, Eloá, y que hay una familia de Elohim. Creen que es una blasfemia decir que seremos Elohim, porque no entienden qué son los Elohim. Nos convertiremos en Elohim. Zacarías 12:8. El Espíritu transmite a Dios un conocimiento de nuestros pensamientos y, ser real, en cambio nos da a nosotros los atributos de la naturaleza del mismo Dios. Juan 10, 34 y 35, segunda de Pedro 1:4. Meditemos. Lucas 23:35. Hasta el mismo Mesías tuvo que creer en el Evangelio, predicarlo y vivirlo en toda su dimensión física y espiritual en base a la ley de su Dios y Padre, que él mismo entregó a Moisés en el monte Sinaí, como el ángel del pacto, el ángel de la presencia. Por eso mismo, el Evangelio es una causa personal y responsable de cada uno de nosotros, pues no hay otra manera de salvarnos a nosotros mismos. Por eso mismo dice Pablo, que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Son dos cuestiones bien distintas, Evangelio y salvación. Son por gracia de Dios naturalmente, pero la salvación viene por medio del Evangelio. Es el gobierno de Dios en mi vida personal y solo puede basarse en el amor obediente a la ley de Dios, sus mandamientos. ¿Acaso vamos a ser mejores que Mesías y tener nosotros en sí mismo la autoridad para abrogar su ley? No. Solo abrazando el monoteísmo clásico, entendemos los misterios de Dios por medio del Evangelio a la obediencia a sus mandamientos. Apocalipsis 12:17, Apocalipsis 14:12. Porque de otra manera, indiscutiblemente, estamos abrazando y creyendo una mentira. Solo hay un Dios verdadero, Eloá Sebaot. Por eso mataron al Mesías, no por hacerse igual y coeterno con el Padre y su Dios, sino porque dijo que su Padre era Dios, que traducido es, yo soy un hijo de Dios, un Elohim subordinado a mi Padre y mi Dios. Juan 20:17 nos dice así, Yahoshua, Jesús, le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Amigos, doy muchas gracias al Padre del Mesías, mi hermano mayor, y Elohim de la cohorte celestial, y sumo sacerdote del orden según Melquisedec. Que este texto no haya sido alterado, camuflado, pero que sí se ha pretendido ocultar o malinterpretar o ignorar por la falsa religión cristiana, binitaria, trinitaria y otros afines para su propia condenación y perdición. Juan 10, 34 al 36 nos dice así. Yahoshua, Jesús, le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois, Elohim? Si llamó dioses, Elohim, a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la palabra o la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. El Evangelio
de Eloá Sebaot, porque no hay otro, me dice que voy a ser un Elohim y que voy a heredar lo mismo que el Mesías heredó, aunque de un rango menor, porque Mesías es mi Elohim y sumo sacerdote. Aquí es cuando entendemos al hermano Tomás, el incrédulo. Señor mío y Dios mío, no Dios coeterno o coigual al Padre, ni el Cristo lo es, pero es nuestro Elohim de Israel. Deuteronomio 32:8 y otros textos afines. Seguimos. Las verdaderas palabras evangélicas son aquellas contenidas en la doctrina unitaria monoteísta y subordinacionista. Solo hay un Dios verdadero del cual proceden los Elohim, inclusive nuestro Señor y Mesías el Cristo. El primer ser engendrado, creado como una estrella o lucero de la mañana, lo mismo que fue el querubín que se rebeló contra el Padre y Dios, y absoluto creador. Como segundo acto de suprema creación, y por voluntad delegada de Eloá Ab Elohim, en su Elohim fue hecho varón y hembra, Adán y Eva, de los cuales proceden todos los demás seres humanos, por el proceso de un engendramiento físico y natural, y basado todo ello en las leyes físicas de la materia terrestre. Somos seres o almas vivientes, mortales. Nunca seremos de vida o alma inmortal, a menos que nuestro supremo Creador nos resucite de entre los muertos. Permaneceremos así por toda la eternidad como si nunca hubiésemos nacido o existido. Textos para reflexionar: Marcos 4:11, Primera de Corintios 2:7, Primera de Corintios 15:51, Efesios 1:9 y Efesios 3:2 al 6. El Espíritu Santo es el medio por el cual nosotros nos convertiremos en dioses, Elohim. El Espíritu es el medio por el cual Cristo se convirtió en un Dios, en un Elohim. Los trinitarios están comprometidos a la doctrina del alma inmortal porque buscan a la divinidad en el alma y tratan de ser iguales a Dios el Padre, lo que no son ni serán jamás, ni nadie de nosotros podrá ser jamás. Tenemos que revisar bien la doctrina de Satanás, aquella que nos hace creer en que seremos como Dios, como le dijo a Eva, usurpar el lugar que solo le corresponde al único y verdadero Dios, Eloá Ab Elohim, él, los dioses. Juan 17:3, vuelvo a repetir, y Primera de Timoteo 6:16. Revisar a cabalidad Filipenses 2:6, porque no dice lo que los pretendidos académicos trinitarios y otros vástagos afines nos quieren hacer creer con su vasta verborrea teológica romana y griega. El Cristo no usurpó hacerse igual al Dios y Padre, eso solo lo pretende el diablo y sus huestes y humanos seducidos por su mentira diabólica. El Cristo, la gloria que dejó aparcada por un tiempo era su propia gloria subordinada angelical al Padre, como un hijo angelical para tomar forma humana. Por eso es también que se dice que Él es un hijo del hombre, por su naturaleza física, e hijo de Dios por su naturaleza divina, que recibe de su Dios y de su Padre Eloá Sebaot. El Mesías, Yahoshua, Jesús, es el único Elohim de la hueste angelical de los Malá que ha tomado completamente forma humana para ser el Redentor de Israel y de las naciones arrepentidas. Unir en un solo hombre al Padre y Dios tanto a los ángeles caídos como a seres humanos. Su sacrificio une cielo y tierra, en un solo sacrificio de sangre,
para que todos, a la voluntad de Dios, vivamos en la gran familia de los Elohim, subordinados todos al único y verdadero Dios. Única forma posible para que se pueda contemplar y dar la forma correcta al monoteísmo clásico y absoluto, todos emanando de este Dios por voluntad delegada. Isaías 9:6 nos enseña por qué el Mesías es Dios fuerte, es príncipe de paz y es Padre eterno, etc. Sus rangos y títulos nos dan la idea de que él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y que toda familia toma de él nombre, tanto ángeles como seres humanos, como nuestro Padre espiritual, el gran Padre de la familia angelical subordinado al Dios, y de los seres humanos por delegación de su Dios y de su Padre Eloah Sebaot. El Mesías es la misma imagen y que su sustancia divina la toma del Padre, el resplandor de la gloria del Padre, y gracias al Cristo, nosotros tomamos herencia del único Dios y somos coherederos con Cristo, con Mesías, de los mismos atributos y consustanciales de divina naturaleza por voluntad delegada de nuestro Dios y de nuestro Padre. Lo que Cristo heredó, nosotros lo heredamos igualmente, pero Él en un plano superior como nuestro hermano mayor y sumo sacerdote. Ese, amigos, es el Evangelio del Reino y Gobierno de Dios. Primera de Pedro 1:3 al 5, Segunda de Pedro 1:4. Amigos, hay mucho tema que tratar y el tiempo es corto. Sigamos trillando la era, aventar la paja religiosa y desechar a esos pastores engordados en la teología de sus tripas adiposas por sus ambiciones materialistas. El reino de Dios es su gobierno divino, es una monarquía teocrática y absoluta. Ya estamos acabando. Seguimos. Una reflexión última. Y esto es bastante interesante. El proceso de conversión de un ángel caído tiene mucho de vinculante con el estado de catarsis de una nación o de varias personas que se ven confrontadas con la verdad del único Dios verdadero. En este trato espiritual con la verdad revelada, hay un vínculo muy estrecho entre ángeles caídos y personas humanas en el estadio de conversión espiritual de un ser que se arrepiente y se vuelve al único y verdadero Dios, tanto ángel como humano. Ya que en este estado de catarsis espiritual, de arrepentimiento y obediente fe a la ley de Dios, nuestro ejemplo humano va influyendo sobre los ángeles caídos que gobiernan las naciones desde una dimensión espiritual, no física e invisible, la cual influye sobre los gobernantes humanos, déspotas, dictatoriales, opresivos y manipuladores. Y eso incluye también a los líderes religiosos. Todo depende de la verdad de Dios, de su ley espiritual, no según formas externas y físicas, basadas en una falsa modestia y en una devoción inspirada por los demonios, ángeles caídos, gobernantes invisibles de los gobiernos humanos, que son los que influyen en estas mentes humanas. Solo un verdadero hijo de Dios puede influir sobre el espíritu de los ángeles caídos, haciendo brecha en sus conciencias para apartarse del mal e influir ellos positivamente, estos demonios, sobre las mentes, espíritus de los gobernantes humanos para volverse a cabalidad y en favor del gobierno divino y a la ley del único y verdadero Dios, Eloah Sebaot. Saúl a las naciones nos dijo que en el proceso de nuestra conversión
a la verdad, estábamos y estamos juzgando a los ángeles caídos, de igual forma que el Cristo juzgó al Dios de este mundo y lo venció en el madero de tormento. El Mesías ya ha reivindicado el gobierno de su Dios y de su Padre. Ahora a nosotros nos queda, como verdaderos hijos del Altísimo, del único Dios, estamos en el mismo proceso. Los ángeles serán juzgados dependiendo de que permanezcamos fieles a la ley de Dios, como Cristo lo fue contra Satanás. Buenas tardes a todos. Bendición. Hasta otro momento. Gracias.